Muy bien, pues ya estamos en vivo. Bienvenidos todos a esta serie de webinars de México Azul, El Mar en tu Casa. Hoy tenemos como invitada a Sara Álvaro, voluntaria de México Azul, que estará hablando de toxicidad en la carne de tiburones. También tenemos a José Luis Funes, que nos va a estar ayudando como moderador de este webinar. Y bueno, yo, Francisco Mascareño, que soy asistente de investigación de México Azul. Entonces, antes de empezar, voy a presentar a José Luis Funes. José Luis Funes Izaguirre es un abogado ambientalista por la Universidad Iberoamericana, con un máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco. Además, tiene diplomados sobre estudios sobre la integración europea por parte del Colegio de México y de la Comisión Europea, sobre aspectos jurídicos del comercio exterior y de derecho ambiental, estos últimos por parte del ITAM. Trabajó en la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte como consultor del Comité Consultivo Público Conjunto. Realizó prácticas en la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental y con el gobierno del País Vasco. Fue enlace internacional de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales durante 8 años. Trabajó en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Quintana Roo como subsecretario de Política Ambiental y Áreas Naturales Protegidas. Fue delegado federal de la Semarnat en Quintana Roo y posteriormente fue nombrado director general de Vida Silvestre en la misma secretaría, cargo que desempeñó hasta fines de 2018. Como director general de Vida Silvestre, representó a México como autoridad administrativa ante la Convención CITES, presentando la propuesta de inclusión al apéndice 2 del tiburón maco, la cual fue aprobada en la pasada COP18 de CITES, celebrada en Ginebra el año pasado. Ha colaborado en diversas publicaciones jurídico-ambientales y ha recibido una serie de reconocimientos por su desempeño profesional en el ámbito ambiental. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Pepe. Bienvenido. Muchísimas gracias, Kiko, y bienvenida, Sara. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente también agradecer muchísimo la invitación para ser moderador de esta importante charla. Tenemos una invitada de lujo con un tema fabuloso, único, que ahorita lo va a explicar a detalle, Sara. Básicamente también agradecer mucho a Fundación México Azul, a Clara, a Guillermo, por todo su apoyo que dieron precisamente para la inclusión que hubo del tiburón maco en el apéndice 2 de CITES. El apoyo técnico que nos dieron como delegación mexicana fue fundamental, ¿no? Y eso es importante reconocerlo. Bueno, el nombre de la plática que nos va a dar Sara es básicamente toxicidad en la carne de los tiburones. Como nosotros sabemos, los tiburones tienen más de 400 millones de años y hay más de 500 especies identificadas en todo el mundo. 100 en México, de las cuales 40 son capturadas por interés comercial. De acuerdo a la FAO, se ha triplicado las capturas de tiburones de 1950 a la fecha, ¿no? Aproximadamente son 100 millones de tiburones los que se pescan al año, y pues obviamente de ellos son muchas especies amenazadas donde hay una sobreexplotación que existe. Eso sin quitar también que, de acuerdo al último informe de IPES, que es la Plataforma de Naciones Unidas para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pues también nuestros mares han recibido bastante contaminación y polución en nuestros mares por las actividades industriales de deforestación. Entonces, estamos cambiando desafortunadamente todo este equilibrio de ecosistemas marinos. Y bueno, y obviamente una de las especies más afectadas son los tiburones, ¿no? Y en particular nuestros tiburones amenazados, que a pesar de tener ciertas protección a nivel internacional y nacional, pues bueno, de todas maneras corren mucho peligro, ¿no? Ahora, Sara, ¿quién es Sara? Sara es una bióloga marina, nacida en Barcelona. Es una apasionada en la lucha por la conservación y la protección de los océanos, especialmente tiburones, cetáceos y tortugas marinas. Estudió biología en la Universidad de Vic, en Barcelona, y en 2016 fue voluntaria de la organización BIOS en Boavista, en Cabo Verde, para la recuperación de la tortuga boba, que es la careta careta. En Quintana Roo es la caguama y en Baja California Sur es la amarilla, pero finalmente es una tortuga marina maravillosa. Para su tesis conoce a nuestra directora de Fundación México Azul, Clara Calatayud, para estudiar la comunidad de las mobranquios en Isla de Coco, en Costa Rica, con buceo recreacional, es decir, ecoturismo. También estudió la maestría sobre biología marina, específicamente lo que es biodiversidad y conservación
en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en España, donde participó en la campaña de fotoidentificación y biopsia de cifios en la isla del Hierro. Bueno, siguiendo todo esto, bueno, ha analizado básicamente el tema de su tesis, que es lo que nos va a explicar Sara muy amablemente y a mucho detalle. Es algo muy novedoso, muy interesante y muy importante que conozcamos sobre 13 elementos químicos que se han encontrado en tejido muscular de 3 especies de tiburón en el puerto de Manzanillo. Como ustedes saben, el puerto de Manzanillo es el puerto más importante que tenemos en México. Desafortunadamente también hay mucho contrabando de aletas de tiburón, sobre todo. Solamente como comentario antes de que entre Sara, el año pasado hubo una decomiso de más de 100 toneladas de aleta de tiburón, de lo cual mucho de ello fue aleta amenazada, y hay un problema también de aplicación de la ley. Pero bueno, independientemente de eso, el tema que nos va a tratar Sara es muy importante, les va a encantar la conferencia, y Sara, muy bienvenida y muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias por la presentación, Francisco y José Luis. Y pues nada, vamos a ello, por la presentación. Muy bien. Vale, a por ello. Entonces, comparte pantalla y ya te ponemos en el forefront. Ok. Ya está la pantalla ahí. Y todo tuyo, Sarita. Bueno, pues, listo. Pues muy buenos días o buenas tardes, según pues, en el punto del planeta azul donde nos encontremos. Hoy os vengo a hablar sobre el tema principal de mi tesis de maestría, que trata sobre todo de la toxicidad en la carne de 3 especies de tiburón. Dicha investigación forma parte del proyecto de metales pesados de la Fundación México Azul, clave para mi investigación. Y dicho estudio se realizó pues, gracias a la colaboración de la Universidad de La Laguna, que como bien ha dicho el propio Funes, pues es donde yo realicé mi maestría, gracias a la Facultad de Ciencias Marinas de Manzanillo y sobre todo a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Tiburoneros y Escameros de la costa de Colima, es decir, nuestros tiburoneros. También dar gracias a Angélica, que es una bióloga especializada en tiburones y que pronto acabará su doctorado, y al doctor Liñán Cabello, que fue pues, el director de mi tesis. Entonces, vamos allá, empecemos. Actualmente se conoce que uno de los principales ecosistemas más amenazados de nuestro planeta se conocen en los océanos. Una de las principales amenazas, es la sobreexplotación de sus recursos, y con números de hasta 100 millones de capturas de tiburón al año mundialmente. Es decir, unos 270.000 tiburones diarios se capturan. O sea, una cifra abismal. Asimismo, también tenemos una de las grandes amenazas es la contaminación. Tenemos la contaminación en la que conocemos como el gran cambio climático, que es pues, la acidificación de los océanos, la incrementación de la temperatura, del nivel del mar, cambios en patrones de producción, desoxigenación de zonas oceánicas. Otra de las grandes contaminaciones es la plástica, que a día de hoy es, digamos, como que la más conocemos porque es como la más directa que tenemos, ¿no? Por no decir que se llegan a vertir unos 8 millones de toneladas de plástico anualmente a los océanos, por no hablar de que ya tenemos un nuevo continente de basura marina. Entonces, también una de las grandes contaminaciones es la acústica, que igual es la menos conocida, que viene a través de los radares, de los sonares militares y petróleo y del tráfico marítimo sobre todo. Pero dicho estudio se centró básicamente en la contaminación química, que sobre todo en metales pesados. Que aunque dichos elementos químicos por lo general pues en mayor o menor cantidad se encuentran en el ecosistema terrestre, debido a la actividad antrópica, es decir, de la actividad humana, ha ido aumentando en los últimos años, pues debido a la minería, a la combustión industrial, descargas fluviales, los pesticidas y la pintura de los cascos de embarcaciones. Pero, Sarita, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es un metal pesado, no?
Pues un metal pesado es todo aquel elemento químico, o sea, hagamos la idea de pues, qué es la tabla química, con peso específico mayor a 5 gramos centímetro cúbico, tiene un número atómico mayor del sodio, y tiene un peso atómico comprendido entre los 63 y los 200, tal y como se muestra aquí. No obstante, la mayoría de los autores no están de acuerdo con estas definiciones, pues no hace referencia a la toxicidad y reactividad de estos elementos. En nuestro estudio analizamos 4 elementos tóxicos, que son el plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico, que son aquellos elementos sin función biológica conocida. Asimismo, también estudiamos 8 microconstituyentes y elementos traza, que son aquellos elementos esenciales que los organismos los necesitan diariamente en cantidades de microgramos o miligramos, es decir, muy poquito para completar su ciclo vital. Y finalmente, el selenio, que es un no metal. Entonces, nuestros grandes protagonistas. En los ecosistemas marinos existe uno de los linajes más importantes con una esencial función top-down, es decir, que si este eslabón se desaparece, se desequilibra toda la estructura. Asimismo, debido a su comportamiento depredador, larga vida y altos niveles tróficos, verás. Pues tienden a acumular y biomagnificar mayores concentraciones de elementos químicos y que otras especies marinas. Asimismo, es uno de los mayores recursos biológicos, tanto pesquero, alimentario, turístico como económico. Y mundialmente, desgraciadamente, son explotados como especie objetivo o pesca incidental. En México se conoce que aproximadamente existen unas 111 especies de tiburón, de las cuales 39 son capturadas por interés comercial. Los estudios previos en aguas de México, sean de metales pesados, en tejido de tiburón, se han realizado en los géneros de Carcharinidus, Isurus, Prionaza, Rhizoprodon, Sphyrna y Squatina, siendo la gran mayoría en las aguas de Baja California, un menor número en el Golfo de México y un menor número, y hasta la fecha, no se había hecho ningún tipo de este estudio en aguas próximas a Manzanillo, por lo que vimos necesario y esencial conocer el estatus de las especies que surcaban esas aguas, puesto que Manzanillo, como ya nos ha comentado Pepe Funes, presenta uno de los puertos más grandes de todo el Pacífico mexicano, por no decirte el mayor, el más grande. Entonces, que no se pasa. Vale, estas son nuestras protagonistas del estudio. Tenemos al sedoso y al tunero, al tiburón azul y al tiburón zorro. Y además son las principales especies de tiburón capturadas por las flota palangrera del puerto de Manzanillo, con un 60,90%, un 34,91% y un 3,2% respectivamente. Asimismo, este es el primer trabajo que contempla en aguas mexicanas el análisis de músculo de tiburón, del níquel, el vanadio y el cobalto. Asimismo, para el sedoso, también es la primera vez que se muestrearon el plomo, el arsénico, el zinc, el cobre, el cromo, el cobalto, el hierro y el manganesio. En el azul es de los más estudiados y nada más, pues así de nuevo, pues tuvimos el cromo. Y finalmente, para el zorro, el cadmio, el plomo, el arsénico, el zinc, el cromo, el cobre, el hierro y el manganeso. Entonces, vamos a ver. Vamos a conocer las propiedades de nuestros elementos químicos de estudio. Los organismos concentran en sus tejidos contaminantes conservativos mediante un proceso conocido como bioacumulación. Es decir, que a mayor edad del organismo, mayor concentración de estos elementos. Esto es debido, sobre todo, porque la velocidad de asimilación de estos elementos es más rápida que la velocidad de eliminar estas toxinas por el propio organismo. Esta bioacumulación
Depende de la biodisponibilidad de los elementos químicos, es decir, de la cantidad lábil, la cantidad pues, del medio ambiente que existe. Y directamente depende de factores tanto bióticos como abióticos. Entonces, asimismo, algunos de estos compuestos químicos se caracterizan por su capacidad de biomagnificación a través de la cadena trófica, por lo que a mayor nivel trófico, mayor acumulación de estos elementos, por lo que lleva a niveles de preocupación de los principales depredadores, como los tiburones, pero ya no tanto tiburones, también tenemos el atún, el marlin y sobre todo, en cuanto a depredadores, ninguno como el ser humano, estamos encima de... Entonces, los tiburones, ¿cómo absorben estos contaminantes? Pues una de ellas es la superficie corporal, que es de la de menor gravedad. También tenemos a través de las branquias, que sobre todo entran así los elementos que están disueltos en el ambiente. El tracto digestivo, que es la principal vía de entrada, es a través pues, de la alimentación, de la dieta de los tiburones. Y finalmente, pues por el cordón umbilical. Pero no todos tienen cordón umbilical. Entonces, depende de la reproducción de los tiburones. En nuestro caso, tenemos el azul y el sedoso, que son carcarínidos y presentan una reproducción de viviparismo placentario. Eso es decir, que los embriones necesitan y depende de la nutrición del saco vitelino. A diferencia del zorro, que es la tercera especie principal de este estudio, que es un lámnido y presenta viviparismo aplacentario. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de poner huevos, la hembra los tiene dentro y donde se desarrollan y eclosionan dando luz a estas crías. Por lo tanto, no tienen cordón umbilical. Así pues, con las poblaciones mundialmente de los elasmobranquios en declive, comprender el alcance de exposición a contaminantes es fundamental para su conservación, así como para evaluar los riesgos para la salud de los consumidores de estas especies. Entonces, todo esto, ¿cómo lo hicimos? Las muestras, o sea, gracias a la flota palangrera de mediana altura, conseguimos las muestras. Entonces, el arte de pesca que utilizaron es el palangre, que tal y como se ve en la fotografía, es una línea longitudinal en función de la embarcación, pues más o menos larga, que cada X anzuelos, pues hay una boya. Entonces, pues como ya he dicho, Manzanillo se presenta en las aguas del Pacífico Central mexicano y tal y como se muestra en esta figura, muestra la cantidad de buques anuales que pasan por esta zona, que es un total de 2.000 buques de cargamento de petróleo y gas y mercancía. Representando así el 60% de tránsito, tráfico marítimo del Pacífico mexicano. Entonces, el área concreta de donde se recolectaron las muestras gracias a los tiburoneros, pues fue, tal y como se muestra en el mapa, se muestran las localizaciones GPS en coloración naranja, que se encuentra a los 290-320 kilómetros perpendicular a la costa de Manzanillo. Entonces, uno de los grandes papeles de esta investigación fue gracias a los pescadores, porque con la ayuda de los pescadores, pues se puede recolectar información para lograr un conocimiento verídico del estado de las poblaciones de las especies desembarcadas. Pues uno de los grandes problemas es el déficit de estos datos. Entonces, con la ayuda de estos pescadores, también, asimismo, también se puede lograr la toma de muestras. Entonces, para México Azul, uno de los principales objetivos es crear este vínculo entre comunidades pesqueras y el ámbito científico. Y yo personalmente fue un gusto trabajar con los pescadores, ya por sus conocimientos y por su buen trato. Entonces, la metodología de campo que llevé a cabo fue a lo largo de 6 desembarcos entre el marzo y abril del año pasado. Recolecté 2 gramos de tejido muscular de la parte anterodorsal de los tiburones
Tal y como se ve en la imagen, los tiburones nos llegan en troncho, es decir, sin cabeza y sin aletas. Entonces, donde es el mejor lugar para recolectar este tejido es de la parte, digamos, como de aquí del cuello. Entonces, se recolectaron un total de 90 muestras, 30 por cada especie, y se identificó tanto la especie, el género y la familia. ¿Cómo se identifica el género de un tiburón? Pues tal y como se muestra en esta fotografía donde pone macho y hembra, pues es en función de la presencia del órgano reproductor, que es el mixopterigio o clasper de los machos. Entonces, en el campo también pues, se tome las longitud alterna e interdorsal para a través de unas ecuaciones poder lograr la longitud total y las edades de cada uno de los especímenes, porque recordemos que no llegan enteros a puerto. Y las muestras se conservaron a menos 20 grados en el Instituto Facimar de Manzanillo hasta el envío al laboratorio. La metodología de laboratorio me trasladé hasta el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Unidad Académica de Mazatlán y así, a grosso modo, pues primeramente se hizo la liofilización y molienda, es decir, le quitamos la humedad y el agua de todas las muestras y para tener un polvito. Entonces, posteriormente se realizó la predigestión y digestión de las muestras, gracias pues a alicuotas de cantidades pequeñitas pues, que se ponía de ácido nítrico y clorhídrico, y finalmente la lectura de las muestras, el cual se realizó gracias al espectrofotómetro de masas de alta resolución. Muy bien, entonces, lo que nos importa de todo esto de la toxicidad de la carne, ¿cómo evaluamos la toxicidad de la carne de tiburón? Pues muy bien, primeramente se hizo tanto una evaluación tóxica y una evaluación nutricional. Entonces, para la evaluación tóxica se evaluó la ingesta semanal provisional tolerable, que es lo que se muestra a la izquierda de vuestra pantalla, que nos informa de la cantidad máxima de un elemento tóxico que se puede ingerir semanalmente a lo largo de la vida de una persona sin que eso conlleve problemas de toxicidad, de salud, pues. Y a la parte derecha se muestra pues, la evaluación nutricional que se realizó mediante la ingesta semanal recomendada, que eso nos indica la cantidad de elementos esenciales básicos que cubren la necesidad de cualquier individuo sano. Entonces, para los elementos tóxicos, tanto para los elementos tóxicos como para los microelementos y los elementos traza, se calculó la ingesta semanal estimada. Ahí, a ver. Que es la cantidad de ese elemento que uno obtiene al ingerir 230 gramos de carne de pescado, que es la establecida como la ideal de ingerir para tener una buena nutrición por la OMS. Es decir, la OMS te recomienda que comas 230 gramos de pescado a la semana. Entonces, para los elementos tóxicos, tal y como se ve aquí, pues calcule la ingesta máxima tolerable, que es la cantidad máxima de tiburón, en este caso, que se podría ingerir sin que eso conllevara a un posible riesgo tóxico. Y también se calculó el margen de seguridad, que si este nos mostraba 1 o mayor de 1, nos indicaba alarma, que sí, que era que podíamos obtener un riesgo toxicológico. En cambio, para los microelementos y elementos traza, se calculó la ingesta recomendada, que es la cantidad de alimento que se debería consumir para suplir las necesidades básicas de cada elemento. Y también el aporte semanal mostrado en porcentaje de cada elemento en función de cada una de las especies de tiburón de este estudio. Entonces, como resultados, en esta gráfica, en esta tabla, perdón, se muestra el número de organismos por especie que superaron la normativa de contenidos máximos de metales pesados. De algunos, ¿por qué de algunos? Porque nada más se contemplan hasta hoy en día
del mercurio, del cadmio y del plomo, tal y como se muestra a la izquierda de la tabla. Entonces, evaluamos la normativa oficial mexicana, la legislación europea y el comité mixto FAOJU. Entonces, para nuestra sorpresa, aunque la mayoría de especímenes superaban los 100 centímetros, nada más el 3,33% superaron dichas tres normas. No obstante, si nos centramos en el cadmio y en el plomo, para el cadmio, el 81,48% de los especímenes superaban estas normativas y para el plomo el 78,14%, una barbaridad. Por lo tanto, estos porcentajes que acabo de decir serían los que no se podrían comercializar estas especies. Siendo Alopias pelagicus, que es el zorro, el lámnido, recordemos, el que presenta mayor número de especímenes por encima de estas tres normativas, seguido del falciformis, que es el tunero sedoso, y del azul, el glauca. Entonces, los resultados de las evaluaciones tóxicas tenemos que tanto para el cadmio como para el arsénico, para todas las especies superaron, o sea, nos mostraron el margen de seguridad. O sea, el margen de seguridad era superior a 1, que recordemos que eso era un indicador de alarma de que pueden haber riesgos toxicológicos. De hecho, en cuanto a las ingestas máximas tolerables, recalcar que, por ejemplo, para el falciformis, nuestro tunero, como mucho se puede ingerir una persona, o hombre o mujer, 3 gramos a la semana para evitar un posible riesgo tóxico de arsénico. O sea, son cantidades muy ínfimas para evitar que puedas tú intoxicarte. Entonces, para los elementos y microelementos, y elementos traza, el que presentó mayor aporte semanal fue el cromo y el de menor aporte semanal el manganeso. Superando, si nos fijamos en el zorro, mira, en la ingesta semanal recomendada, para el último que se ve, del tiburón de abajo, para el cromo, tenemos 56,58, que es la ingesta recomendada para suplir tus necesidades básicas de este elemento. Pero el aporte semanal de este tiburón supera por 20 veces lo que tú deberías de ingerir. Entonces, pues seguimos igual. O sea, valores realmente impactantes. Entonces, los resultados realmente fueron muy alarmantes, pues las 3 especies presentaron valores por encima del margen de seguridad propuesta por la OMS en cuanto a concentraciones del cadmio y el arsénico. Entonces, ¿cómo preferimos el tiburón? Pues, supuestamente que vivo, ya no tanto por si me intoxico, sino porque son especies claves para los océanos. Ya no son las especies... Yo sé que Steven Spielberg ha hecho mucho daño y todo el mundo tenemos miedo a los tiburones, pero son bien buena onda, como se diría en mi amado México. Entonces, evitemos comer tiburón para beneficiar tanto a las poblaciones de estos animales como a nuestra salud. Y finalmente, pues muchas gracias. Dar de nuevo gracias a México Azul, a todos ustedes que nos están aquí compartiendo con nosotros, a Angélica Cruz, a los pescadores sobre todo, a la cooperativa, y al doctor Liñán. ¿Preguntas? Muy bien, Sara, muchas gracias. Sí, como dices, pues, y es algo que ya se ha visto en muchas partes del mundo, pues los tiburones sí presentan niveles altos de muchos contaminantes, ¿no? Metales pesados, no metales, metaloides. Entonces, pues bueno, vamos allá con las preguntas. Veo que algunas ya las respondieron ahí mismo otras personas en el chat. Entonces, y las respondieron bien. Entonces, me salté esta
estas preguntas. Iremos a la primera, que dice esto. Déjame ver. Esta pregunta de Brenda Lee Roth, que dice, ¿en los peces comerciales también se encuentran estas toxicidades o esta toxicidad? Pues seguramente sí, pero también tiene que haber, de hecho se deberían hacer estudios, o al menos personalmente desde España, porque por ejemplo en México sí sé que se consume y aquí por ejemplo en España pues yo al menos desconozco que se consuma tanto el tiburón, pero yo creo que sí o sí, seguramente o mayor o menor cantidad, seguramente cualquiera de las especies que nos llegamos a ingerir, sobre todo, como he comentado, a mayor nivel trófico, pues sí que pueden tener estos contaminantes. Muy bien. Pues sí, igual bueno, a ver, hay que recordar que los tiburones también son peces y son comerciales, ¿no? Entonces, Exacto. Pero bueno, en otros peces de escama también se han encontrado presencia alta de contaminantes, ¿no? Sobre todo en peces piscívoros o de un nivel trófico alto, por ejemplo, meros, pargos, cabrillas, salmones, esos también suelen presentar niveles altos de contaminantes en algunas zonas. Pepe, ¿tú tienes algo que agregar acerca de esta pregunta? Sí, bueno, básicamente me gustaría hacer un comentario. Bueno, en primer lugar, felicitar a Sara. Muy interesante tu estudio, muy valioso. Y sobre todo porque más allá tocaste tres tiburones muy importantes. El tiburón azul, que es el tiburón más capturado del mundo, que no tiene ninguna protección internacional ni en el caso de México nacional, pero también el sedoso y el zorro, porque también hay mucho aleteo sobre estos especies. Por eso están amenazados y están regulados a nivel internacional. Sí se permite su aprovechamiento siempre y cuando sea sustentable, sea trazable, sea verificable, etcétera, ¿no? Y aquí lo que me preocupa y la pregunta que te hago, Sara, básicamente es, hay especies objetivos y pesca incidental, bycatch, pero ¿qué pasa con el consumo de tiburón por sustitución? Inclusive hay una organización fuerte internacional que se llama Oceana, que hizo un estudio que se llama gato por liebre, es decir, cuando ocupan tiburones amenazados o algo y salen las aletas, utilizan luego la carne como sustituto de marlin. En el caso aquí en Quintana Roo, el 95% del marlin no es marlin, o los tacos de pescado en Ensenada, o bacalao, o otras especies. Eso es un problema porque entonces estamos consumiendo tiburones sin saberlo. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto o cómo lo ves eso? Porque también es un tema, pues, delicado, ¿no? Pues sí, de hecho, yo creo que uno de los principales objetivos que tendría que haber es el tema de la trazabilidad, es decir, saber de dónde me viene el tiburón o cualquier pez, con qué arte de pesca se ha pescado, cómo ha llegado a mi plato, qué me estoy comiendo, o sea, información, información sobre todo. Porque eso que dices tú, pues hay esa falsa información, bueno, no falsa, sino inexistente información de qué es lo que te estás ingiriendo o que te están poniendo en el plato. Entonces yo creo que lo principal pues es eso, enfocarnos y darle mucha importancia a la trazabilidad, que es eso, de dónde, desde el inicio de que se agarra el pescado o el tiburón, o sea, pescado, hasta que llega al plato, o sea, su punto final. Así es. Así es. Entonces vamos con la siguiente pregunta, que la voy a poner otra vez aquí abajo. Franco Cristiani, perdón. Los ejemplares llegaban eviscerados, lástima que no pudieron contar con los hígados, que es donde se acumulan esos metales en mayor concentración. ¿Consideraron para proyectos futuros embarcarse para tomar las muestras in situ? Pues la verdad que eso estaría muy, muy bueno. De hecho, aparte de esto, también una de las cosas que tenemos que estaría muy bueno es recolectar también muestras del agua de donde se están recolectando los tiburones en las muestras. Es decir, pues ya recolectas el tiburón o la especie que quieras analizar, pues sí, y de hecho muchos... a lo largo del estudio, cuando íbamos avanzando, veíamos pues que sí, que muchos se concentraban en el músculo, otros muchos en el hígado,
en las zonas grasas. Entonces, según qué metales tienen, metales pesados, tienen más preferencia en bioacumularse en unas zonas u otras del organismo del organismo. Pues entonces sí que estaría muy bueno comparar entre los diferentes tejidos de los tiburones en este caso, y también pues lo que he comentado, coger también muestras del agua, que aunque sabemos que no paran de moverse y también pues las especies son migratorias, pues sí que estaría bueno el día que yo he recolectado esa muestra, ver cómo está el ambiente en ese momento. Muy bien. Aquí yo algo que nada más quiero agregar es que a veces es complicado embarcarse uno como biólogo con pescadores, ¿no? O sea, porque ellos pues básicamente salen a trabajar y a veces pues no es posible que uno se embarque con ellos. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que es de Javi Shu, y dice: buenas tardes, Sara. En primer lugar, quería darte las gracias por este trabajo y ponencia tan interesante. Mi pregunta es la siguiente: ¿tuviste problemas para recoger las muestras en el puerto de Manzanillo? Un saludo desde Madrid, España. Pues sí, sí que estuvo ahí, hubo varias problemillas, sobre todo por el tema de permisos para entrar al puerto, porque no todo el mundo puede entrar al puerto. También por el tema de que las embarcaciones, pues claro, como estos palangreros están entre 9, 10 días en alta mar, entonces era como de repente cogían cobertura, te llamaban, ya no me llamaban directamente a mí, llamaban a Angélica, Angélica me llamaba a mí, era como una triangulación, entonces sí que hubo bastantes, pues, como dificultades, pero al final lo llevamos bien. De hecho, bueno, si me empiezo a explicar anécdotas, no acabamos, pero sí, la verdad que sí que estuvo un poco complicado, pero también reitero, muchas gracias a todos los pescadores, porque la verdad que me ayudaron mucho, mucho, mucho. Muy bien. A ver, voy a poner la siguiente pregunta de Gisela Maldonado. ¿Se tiene alguna comparativa con tiburones en el Golfo de México y Caribe? El Golfo de México y Caribe, en cuanto a metales pesados, ¿no? Ujú. Pues así directamente, yo, por ejemplo, yo de hecho hice toda una lista de todos los trabajos previos que se habían realizado de metales pesados y sobre todo pude comparar mucho con Baja California. Pero entre el Golfo de México y Caribe, yo creo, seguramente haya, pero yo ahora mismo no te sabría decir qué tanto más, menos habría en cuanto a las comparativas de lo que se me está preguntando. ¿Tenéis como algún aporte, chicos? Pues ya te invitaremos para el Golfo de México y Caribe para que hagas esos estudios, mi querida Sara. Venga. Yo también, la verdad, no desconozco, pero me parece que estudios de contaminantes, particularmente en estas tres especies de tiburón, o sea, bueno, tiburón azul sí hay en el Golfo de México y Caribe, sedoso también. Alopias, no estoy muy seguro que tanto salga por allá, pero sí, no, la verdad desconozco si exista algún estudio en el Golfo de México y Caribe de contaminantes en tiburones. Que debería haberlo, ¿no? Porque justo en esa zona del país es en donde más se consume el cazón, por ejemplo, el pan de cazón, que es súper tradicional de por allá de Yucatán, entonces, y Campeche, entonces debería haberlo. Muy bien, vamos a la siguiente de Paul Steele Adams. ¿Han estudiado alteraciones conductuales o neurológicas en estos tiburones con alto índice de metales? Pues que yo sepa, no, pero sí que está buenísimo. De hecho, a mí, cuando iba viendo los resultados, es de lo que más me gustaría conocer, en plan de cómo afecta conductualmente. Sí que se sabe y hay bibliografía de que, pues, por ejemplo, el mercurio, pues, o sea, sobre todo los metales tóxicos, pues, afectan a,
pues al sistema nervioso sobre todo, que sí, al metabolismo del tiburón, pero yo directamente, o sea, hasta dentro de esta tesis no pude llegar a contemplar eso, pero sinceramente sí que me interesa mucho, ya no por los tiburones, que sí o sí. De hecho también vi y me informé de que algunos metales pesados, digamos que hacía como estériles a los tiburones. Y pues claro, viendo cómo están las poblaciones, sabiendo que tienen una madurez sexual muy tardía, pues imagínate, además fértil, perdón, no fértil, pues imagínate cómo están. Y ya no directamente sobre los tiburones, sino también, o sea, alguien cuando le ingiere, pues también, o sea, es que esto también repercute directamente al ser humano. Claro. Entonces, Edgar Cruz pregunta, si no recomiendas el consumo de tiburones, ¿qué alternativas se podrían plantear a la gente que se dedica a su pesca o las personas que los consumen? Pues, sobre todo, por ejemplo, México Azul sí que está empezando con un proyecto que es, pues, acuicultura sostenible con los pescadores, o sea, crear alternativas para que estos pescadores, pues, que se dedican y, pues, que, pues, es su trabajo, es de los que les da de comer, pues, no decirles, no hagas tu trabajo, sino darles otra alternativa para, pues, que puedan, pues, seguir, pues, teniendo, pues, un ingreso ayudando también, pues, a que las poblaciones de tiburones, pues, puedan mantenerse y, o sea, no estancarse, como quien dice. Entonces, alternativas, pues, por ejemplo, pues, como he dicho, pues, sí, la acuicultura o... ¿Qué me propones, Kiko? A ver. Pepe. Sí, bueno, básicamente yo creo que es muy importante también lo que comenta Sara. Los que estamos involucrados en temas de conservación, luego se cree que estamos pidiendo que no se pesque, no, para nada, al contrario, que se pesque, pero que se pesque correctamente, que se pesque sustentablemente, es decir, solamente hay pocas especies que realmente están amenazadas y aún con esas especies puede haber cierto aprovechamiento, no solamente pesqueros, sino también ecoturismo o de otro tipo. Hay más de 40 especies de tiburones que se pueden comercializar en México y solamente son menos de 10 las que están amenazadas, es decir, entonces yo creo que hay que identificar claramente. El problema es lo que hay atrás, es que hay una presión muy fuerte por el aprovechamiento de ciertas partes, como las aletas, que van a China o a los mercados asiáticos, y después, ¿qué hacen con el resto del tiburón? ¿No? Y eso es lo que quieren comercializar. Y no es tanto la pesquería de cooperativas o permisionarios o ribereños, sino son desafortunadamente luego la gran pesca industrial que lo toma el bycatch, ¿no? Entonces yo creo que debe haber una mayor capacitación en pesquerías, debe haber un mayor control, una mayor trazabilidad, no es prohibir, es regular de una forma más efectiva, porque no es que estemos nosotros a favor de la prohibición, estamos a favor de un aprovechamiento sustentable, que no lo hay, y que sí es posible. O sea, hay muchos ejemplos donde sí es posible este aprovechamiento sustentable, y eso es lo que hay que trabajar. No es fácil, pero hay que trabajarlo. Claro. Sí, yo aquí también lo que quiero añadir también a lo que dijo Pepe es que, como dice, pues solo son 10, 15 especies de las 40 y tantas que se pescan más en el país, son las que están amenazadas, ¿no? El problema es que también sabemos que los registros de pesca de tiburones aquí en México están divididos nada más en cazón y en tiburón, ¿no? En algunas partes los dividen también, por ejemplo, en angelito. ¿Qué problema hay con esto? Que no sabemos realmente el estado poblacional de las especies individuales, o sea, porque, o sea, cualquier tiburón que sea mayor a 1.5 metros en Conapesca lo consideran como tiburón y cualquiera que sea menor, cazón, pero puede ser de cualquier especie. Correcto. Entonces, ese es el problema, que no sabemos el estado poblacional de qué, o sea, qué especies son las que deberían no pescarse y qué especies las poblaciones están estables y podrían enfocarse un poquito más en ellas la pesca, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas eso de que nosotros, o sea, no estamos en contra de los pescadores, por así decirlo, sino estamos a favor de una regulación y de una pesca más responsable. Correcto. Entonces,
Bueno, aquí Otak Sánchez preguntó casi lo mismo, o sea, una pregunta muy similar a esta. Entonces pongo esta más. Vamos a ver cuál tenemos por aquí. Antonio Álvaro dice que es súper interesante el estudio y que debería ser una información que fuera al público en general. Aquí está, a ver, Anilla Jiménez preguntó ¿qué es nivel trófico? El nivel trófico es en la escala, digamos, tenemos el bichito más chiquitito, es el nivel trófico más bajito. Entonces, a nivel que vamos escalando, pues es subiendo el nivel trófico. O sea, el trófico es lo que comes. Entonces, nivel, pues la escala. Entonces, a mayor nivel trófico, es decir, por ejemplo, tal y como se mostraba en la fotografía, pues tenemos una gambita. Después tenemos, o sea, que es el nivel trófico, por ejemplo, pues el más bajito en este ejemplo, por ejemplo. Después tenemos el pescadito, después tenemos el atún más grande y, por ejemplo, después tenemos el tiburón. Entonces, esto es el nivel trófico que se va subiendo. Es como el nivel en la cadena alimenticia, por así decirlo, que ocupa, que ya sean productores, que son las plantas, bueno, productores primarios, luego productores secundarios, luego consumidores, consumidores secundarios, terciarios y la escala, pues, o sea, de consumidores. Muy bien. Entonces, tenemos otra de Gisela Maldonado, que dice, se conoce que algunas sustancias tóxicas son disruptores endocrinos. ¿Hay algún estudio sobre los efectos que se generan en los propios tiburones? Bueno, ya dijiste lo de reproductivos, que creo que es lo que más he estudiado en tiburones de fertilidad, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Tenemos esta de Kat López. ¿Has realizado el análisis de metales pesados en las presas de estos tiburones para poder analizar la biomagnificación dada en la cadena trófica? No, pero de hecho sería muy bueno y muy complementario, pues también analizar los diferentes tejidos del tiburón, como he comentado antes, y a su vez los estómagos, que es de ahí donde podríamos encontrar los restos o de identificar qué especies se alimenta y a su vez pues ir a por esas presas. Pero, o sea, en este estudio no se realizó eso, pero sí está muy bueno y sería muy padre poder conseguir eso. Porque realmente, como he comentado, la principal vía de entrada de estos elementos es a través de la dieta, pues del tiburón en este caso. Luego tenemos otra por aquí, de Otak, una vez más, que dice, ¿conocen la incidencia de metales pesados en el músculo de otros animales, no peces o en otras cosas que comemos? Así, bueno, peces, crustáceos, se entra dentro del campo pues también, pero pues yo personalmente lo desconozco. Si alguno de mis compañeros... Bueno, aquí básicamente yo creo que lo que sí es importante luego, y les recomiendo mucho a toda la audiencia que está escuchando esto, es leer los informes internacionales de organismos internacionales, por ejemplo, el de IPBES, que IPBES 7, que es el último informe que se publicó en mayo del año pasado, ¿no? Aquí se lo voy a compartir a Kiko, a Mariana, a todo el equipo de México Azul para que lo ponga. Básicamente señala cómo ha estado el tema de la contaminación marina en el mundo y es mucho lo que está pasando, lo que está ocurriendo, ¿no? Que este tipo de peces o de otro tipo, o moluscos, bivalvos, etcétera, están recibiendo esta cantidad de contaminación que tiene muchos metales pesados en todo el mundo y se están generando zonas muertas por el exceso de fertilizantes, de pesticidas, etcétera, que desafortunadamente, o más allá del plástico, que bien lo mencionó Sara, ¿no? Entonces yo creo que también es importante verlo desde ese panorama, perdón, porque es finalmente mucho de lo que estamos comiendo y consumiendo,
está regresando, ¿no? O sea, lo que estamos tirando hacia el mar está regresando hacia nuestros cuerpos por los animales que comemos, en este caso peces o crustáceos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante identificarlo más que así puntualmente. Digo, el trabajo de Sara es valiosísimo por 3 especies de tiburones en México, en el Pacífico mexicano, y también, repito, el tema de la sustitución es muy delicado, ¿no? O sea, porque nos están vendiendo gato por liebre, tacos de pescado, bacalao, marlin, que son muchas veces esos tiburones que están con niveles de metales más allá de las normas nacionales e internacionales. Así es. Entonces, bueno, tenemos otra pregunta de alternativas que se han propuesto para no capturar tiburón, que ya las mencionó Sara. Rodrigo Flores, voy a poner esto que nos interesa a todos. Justo está hablando de estudios de contaminantes y metales pesados en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Pone, sí existen estudios, son 5, y actualmente está realizando una investigación en la maestría con Rhizopteranodon terranove en el norte del Golfo de México. Súper bien. Buenísimo. Yo creo que es súper importante. Y tenemos otra pregunta de María Guañeli Cuspinera, que dice, ¿cambia la toxicidad de las muestras dependiendo del momento en el que se toman? Me refiero al tiempo después de morir el animal y tomar la muestra. Cambia la toxicidad de la muestra dependiendo del momento. O sea, en lo que se recolecta, dime. Sí. Es que María yo la conozco muy bien, es sobrina mía, es chef. Entonces ella, desde el punto de vista como chef, pregunta básicamente eso, ¿no? O sea, para el consumo, digamos. Ah, exacto. Entonces, desde lo que se captura ese tiburón hasta que llega, digamos, al plato, ¿no? Correcto. Pues hasta lo que yo sé, yo creo que no varía, que es la misma cantidad. Vale. La verdad que yo creo que es la misma cantidad. Vale. Pues yo lo que pienso es que conforme se va degradando el cuerpo, pues me imagino que, o sea, hay ciertas reacciones químicas que van, pues, transformando, no sé, las sustancias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sabía que los islandeses, por ejemplo, que consumen tiburón y consumen, por ejemplo, tiburón de Groenlandia, que digamos que por el tamaño y por la longevidad de esa especie bioacumulan bastantes metales pesados. Yo sé que los islandeses para comer la carne la fermentan, porque con el proceso de fermentación generan que estos contaminantes como que se degraden. Entonces yo me imaginaría que conforme pasa más tiempo, y sobre todo porque, por ejemplo, para las pruebas los tienes que congelar la carne, ¿no? Entonces yo imaginaría que conforme va descomponiéndose el cuerpo, se generan reacciones químicas que a lo mejor degradan los compuestos químicos a tal grado en el que a lo mejor ya no pueden ser medidos por espectrofotometría de masas y cosas así, o que cambien concentraciones. Yo pensaría eso. Sí, pues sí. De acuerdo. Puede ser que no, ¿no? Tampoco soy experto. Muy bien. Bueno. Otac Sánchez dice que actualmente ya se reporta separado por nombre común, ya no se hace de división de tiburón cazón solamente. Sí, pero el nombre común cambia en cualquier lugar. O sea, el tiburón tunero, por ejemplo, en el Golfo y en el sur de México puede referirse al puntas negras. El puntas negras tiene como 4 nombres diferentes en todo el país, en toda Latinoamérica. Entonces, la idea es que hubiera, bueno, yo pienso, un registro más, o sea, como con mayor regulación, pues. Ahí yo también quisiera comentar, Kiko, creo que también es muy delicado el tema sobre cazón, porque efectivamente estamos hablando de 3 especies de tiburones enano que están en peligro, están en el Golfo de México, sobre todo en Campeche, frente a Campeche, en la zona de Campeche. El tema es que a cualquier juvenil de tiburón le dicen cazón, y ese es un gran problema, porque hay especies efectivamente que su etapa reproductiva es a los de 15 a 20 años, y no llegan ni siquiera a poder reproducirse porque los están pescando
muy jóvenes y se les está generalizando el término cazón, sin pensar que son especies específicas que viven en determinado lugar y que están ya amenazadas, ¿no? Entonces, sí creo que es un problema a nivel nacional en México, no sea internacional, pero bueno, aquí en México, sí, cualquier juvenil de cualquier especie de tiburón le dicen cazón, y ese es un gran problema, porque se están llevando entre las patas, por decirlo así, a especies amenazadas y antes de su etapa reproductiva, ¿no? Eso es lo que es terrible. Exactamente. Y ya, la última pregunta y el último comentario. Esta es de Kat López y dice, ¿haces la distinción de la concentración de metales pesados en los diferentes estadios de madurez en las 3 especies de tiburones con la que trabajas? Esto desde el punto de vista de bioacumulación, ya que igual esto podría decir qué cantidad, dependiendo del tamaño de los organismos, se puede comer. Pues esto es un muy buen aporte. Lo que pasa es que como nada más recolecté 30 especímenes de cada una de las especies, digamos que no tenía suficiente dato como para comparar entre estadios de madurez. O sea, eso estaría padrísimo si hubiera, pues yo misma seleccionado longitudes, es decir, equivalente a estadios de madurez, entonces eso sí que lo hubiera podido comparar. Pero en mi caso, por ejemplo, igual tenía para el sedoso pues nada más un adulto y todos jóvenes, o para el azul tuve 7 adultos y lo demás todo joven, o sea, eso sí, ningún neonato, no se obtuvo ningún neonato, pero sí que estaría muy bueno, sí, comparar entre estadios de madurez, pero en mi caso, en este estudio, no se pudo realizar por eso, por el poquito número de datos, digamos, de cada uno de los estadios. Y último comentario es de Edgar Cruz, que dice, también estamos trabajando con metales pesados en tiburones capturados en las costas de Oaxaca. Me interesaría explorar posibilidades de colaboración. Pues a por ello, sí o sí. Si esto contra más información y contra más colaboración, así es como se suma. Muy bien. Y ya como última está esta de Josafat Rembrab, que dice, ¿cuáles son esas especies amenazadas? Supongo que las que mencionó Pepe. Sí, si quieres, lo comento rápido. Sí, las que estudió Sara, fue el tiburón azul, que no está protegido, ambientalmente hablando, hablo. El sedoso sí tiene protección en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, está en el apéndice 2 de CITES, no en México. Y el tiburón zorro, el Alopias pelagicus, sí también es especie vulnerable en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y apéndice 2 de CITES. Solo los 3 únicos tiburones que están protegidos ambientalmente en México es el tiburón ballena, el tiburón peregrino y el tiburón blanco, el gran tiburón blanco. Ese también es un tema pendiente para poder trabajar entre las autoridades pesqueras y ambientales, ¿no? El determinar claramente qué especies realmente están amenazadas y a nivel internacional, CITES, que es la Convención de Comercio de Especies Amenazadas, sí lo tiene muy claro y en este caso 2 de las 3 que estudió Sara están en el apéndice 2 de esta convención. Muy bien. Y bueno, también hay muchas más especies de tiburones que se pescan en México y que están amenazadas, ¿no? O sea, estas 3 que estudió Sara, sí, como dice Pepe, son especies vulnerables o especies amenazadas o especies en peligro, pero bueno, hay muchas más, o sea, todos los martillos, bueno, de los que, por lo menos el martillo común, que ya está en peligro crítico de extinción, los otros, el martillo gigante, que está en peligro de extinción, el martillo liso, que no se tiene información suficiente, pero que seguramente también está bastante vulnerable por la cantidad de pesca que soporta. O sea, hay el maco. El maco, los 2 macos, de hecho. Las 3 especies de tiburón zorro también son vulnerables. Entonces, realmente, o sea, especies en peligro, pues, o amenazadas, muchísimas, ¿no? O sea, no son las únicas 3. Y bueno, no son las únicas 3 que se pescan en México tampoco, y habrá especies que estén mejor, pero muchas están bastante, pues,
pues vulnerables, ¿no? Y ya la última, porque ya casi vamos a cumplir la hora. En cuanto a los suplementos alimenticios derivados de tiburón, ¿también hay posibilidad de que contenga cierta cantidad de metales pesados? Suplementos, pues seguramente, yo creo que sí, porque pues se provienen del propio tiburón. También depende de dónde, como he dicho anteriormente, en función de qué tejido, pues uno concentra más, otro menos. Entonces, dependiendo de dónde provenga estos suplementos alimenticios, pues tendrá mayor o menor concentración de un elemento u otro. Pero yo creo que, o a no ser que también, pues como ha dicho, como comentó Kikos, según qué proceso se lleva a cabo con este alimento, pues igual y se puede pues disminuir la cantidad de estos tóxicos o no. Muy bien. Pues creo que con eso ya acabamos todas las preguntas. De parte de México Azul, quiero agradecerte a ti, Sara, por haber aceptado dar este webinar y por haber transmitido. La verdad es que es un tema súper interesante del cual mucha gente no tiene conocimiento, ¿no? O sea, todavía sigue habiendo muchísima gente que cree que los tiburones no se consumen. Y lo peor de todo es que a veces, como dice Pepe, pues lo reemplazan por otro tipo de pescado y consumen tiburón sin siquiera saberlo. Entonces, creo que es un tema interesantísimo. Entonces, gracias, Sara, y también a ti, Pepe, muchas gracias por estar aquí como moderador, por contestar a algunas de las preguntas que hicieron acá en la audiencia. Y pues nada, no sé si quieren agregar algo más antes de finalizar. Bueno, yo solamente sí felicitar a Sara, está increíble, me encantó tu tesis de maestría, muy interesante, más allá de la importancia que tienen los tiburones en los ecosistemas marinos, es fundamental su conservación y protección. Tú nos estás dando un elemento muy importante también, y hay que ser muy cuidadosos en su consumo, precisamente por esta acumulación de metales pesados que hay en su carne, ¿no? Entonces, pero es un elemento más que nos ayuda a tener mayor conciencia sobre estas especies espectaculares que son los tiburones. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos los clientes, en especial a México Azul, a la Fundación y a su directora, Clara Calatayud, a ti, Kiko, por ser my partner en todas las dudas que tengo, y a ti, Pepe Funes, ha sido un verdadero placer compartir este webinar con vosotros dos y con las Muchas preguntas. gracias. Y ojalá pues se siga para adelante con todo este tipo de investigación, llegue a todo el mundo estos conocimientos que al final es informar, la información es poder, así que, y pues sí, y lograr pues que se pueda recuperar, o sea, se haga una pesca sostenible, sobre todo, como tú bien has comentado, Pepe Funes, y pues lograr también pues cambiar esa idea del tiburón malo y mortífero y atacador de muerte, ¿no? Que nos persigue en cuanto tocas el agua. Que no, que son unas especies muy claves, muy bellas y muy elegantes y impactantes, y muy bonitas. Así que pues muchas gracias por todo y pues a seguir investigando entre todos y con la ayuda de todos y que todo suma. Pues muy bien, gracias a todos los que asistieron y bueno, les recordamos que la próxima semana tenemos el último webinar de esta serie de webinars en julio, que será sobre megafauna marina en México. Entonces los esperamos la próxima semana a la misma hora y que tengan bonito día todos. Espera. ¿Qué pasa, Sara? Recordaros que desde hoy hasta el 26 de julio, tenéis una Premier a beneficio, claro. Y aquí seguidamente, que es de las Islas Socorro, del archipiélago Revillagigedo, y os voy a compartir el tráiler, que realmente es muy espectacular, todas las imágenes que se ven. Bueno, si me deja esto. Que parece que sí. Así que nada, con la aportación de 55 pesos, que nada más 2 euros, pues se puede lograr ver esto desde tu propia casa y que es espectacular. Her immensity intrigues us,
And it can take a lifetime to discover everything inside. Her secrets, her colors, and her majestic diversity. Bueno. Muy bien. Sí, también yo, maravilloso documental, Isla Socorro, Parque Nacional Revillagigedo, y apoyar para la Fundación México Azul, vale mucho la pena y es una maravilla de documental. O sea, sí, por favor, inscríbanse, 55 pesitos, 2 euros. Así es. Pues bueno, muchas gracias. El link a la premiere estará en las redes sociales de México Azul, así como en la página web. Entonces, como dice Pepe, 2 euros, 55 pesitos. Y la verdad es que está muy bonito el documental, se lo recomiendo mucho. Y muchas gracias por asistir, Pepe, Sara, muchas gracias. Y que tengan bonito día a todos. Gracias. Bye, bye. Bye. Chao.